quiero invitar a que fabriquemos recuerdos bonitos juntos. Ya. Date la oportunidad de enamorarte de mí. ¿Desea algo más? No, gracias. No, gracias a usted por defenderme hace rato con esos chicos. Bueno, sinceramente no te defendí de ellos, sino a ti de ti misma. Pero dime algo, ¿siempre eres así de peleonera y de salvaje? ¿Perdón? ¿Y usted es siempre así de antipático y altanero y creído y... ¿De verdad hay alguien en este mundo que pueda soportarlo? Cata, por favor, junta a todos para que hagamos una gran fiesta en la noche. Yo traigo la champaña. Vamos a celebrar esto en familia como tiene que ser. Sí, una fiesta con champaña de primer nivel, como antes, ¿no? Ya nos hacía falta. Adelante, muchachos, pásenle. Están en su casa, señores. Vamos a pasar un buen rato, sí, señor. ¡Sorpresa, hermanito! Es hora de festejar al mejor hermano del mundo. Muchachos, siéntanse cómodos, están en su casa. María está por ahí, les va a tomar sus órdenes, lo que quieran. Si no, agarren, está el refri ahí. Adelante, por favor, pasen. Gracias. ¿Qué tal? ¿Un chapucito? ¿Cómo? O sea, ese momento era cuando me besabas. ¿Qué parte no fui clara? Te acabo de confesar que voy a luchar por ti, que eres el amor de mi vida y así. Wow. Es que no me esperaba que me dijeras eso. ¿Que me la voy a jugar por ti? No, que soy el amor de tu vida. Ah, sí. Digo, he esperado este momento toda mi vida, pero estoy saliendo con Azucena y estoy muy bien con ella. Pero conmigo vas a estar mejor. Porque, Vito, mírame a los ojos. Tú me amas. Y como dice Javi, la vida es muy corta. ¿Qué haces, coqueta? Quita tus pezuñas de encima a mi novio. No pasa nada, solo estábamos hablando y... No, aquí la que me tiene que dar explicaciones eres tú. ¿Cuántas veces te tengo que decir que la novia de Beto soy yo? A ver, en primera, yo no tengo que darte a ti absolutamente nada. En segunda, me parece demasiado triste que todo el tiempo tengas que estar repitiendo soy la novia de Beto, soy la novia de Beto. Yo creo que eso lo debería de hacer Beto. Y en tercera, ese gustito te va a durar muy poco hasta que finalmente te deje para poder estar conmigo. Bueno, ¿y a ti qué te pasa? ¿Qué manera de hablarle así a las personas es esa? Pues si tanto le molesta, no me provoque. Usted es el que está siendo grosero conmigo. Pues no, fíjate que no. Sí. Yo tan solo te estoy dando mi opinión sobre tu comportamiento. Y tú estás a la defensiva golpeando gente. Porque me sé defender y me voy a defender de los chicos esos o de usted si es necesario, si me trata mal. ¿Sabe qué? Yo vine aquí a darle las gracias. Pero mire con la grosería que me sale. Señorita, no le he dicho que se puede retirar. ¿Desea algo más, el señor? Sí, de hecho sí. Ok. El señor desea que usted recuerde que hay leyes que están ahí para proteger a las personas y hay leyes que están ahí para castigarlas. Y le voy a pedir, por favor, que intente quedarse dentro de las primeras para que no tengas problemas con la justicia. ¿Estamos? ¿Y quién se cree usted para darme consejitos de qué está bien y qué no está bien y qué es legal y qué no es legal, eh? ¿Yo? Nadie. Tan solo alguien que está dispuesto a pelearse por ti. Aquí tiene. Gracias. ¿No va a comer? No, de hecho ya no tengo tiempo. Así que la próxima intente tomarme mi orden, tráeme mi comida y ya después arma su escándalo. Licenciado Álvaro Mendoza Valles, abogado. Tú tienes derecho a distraerte. No te puedes pasar la vida llorando por Antonio de esa manera. No, no es eso, papá. Es que para ir a una fiesta uno tiene que tener ganas. Y esas ganas yo no las siento. Bueno, es verdad, pero te aseguro que si vas, te vas a sentir mejor. Al que le hace ilusión ir a esa fiesta es a ti, ¿verdad? Claro, mi hija, así podía estar cerca de Goyita, que aunque me rechace, yo hago como Elvis. Ahí estoy, duro y dale, ¿eh? No me doy por vencido. Está bien. Iremos a la fiesta. Ya sabía que te iba a convencer. Pero no te ilusiones, ¿eh? Porque lo voy a hacer por ti. Después de ese susto que me diste, entendí que puedo superar lo que sea, a menos que te pase algo. Tranquila, hija. Hay Paco Vargas para rato. Bueno, eso sí, perdónanos la invasión, pero pues es que no podíamos hacer a un lado la invitación de Lalo por tu recuperación. Pues los amigos de mi hermano son bienvenidos en esta casa. Gracias. Saludos, muchachos, saludos. Vamos a pasarla súper bien el día de hoy. Mi amor. ¿Sí?
Pero ¿cómo diablos se te ocurre traer esta gentuza a la casa? Ma, esta gentuza, como tú les dices, son mis compañeros de trabajo y son mis amigos y han estado ahí para aconsejarme y pues se van a quedar porque vamos a pasar un muy buen rato. ¿Va? Muchachos, todos trajeron su traje de baño, ¿verdad? Bueno, pues vámonos a la alberca porque vamos a pasarla súper bien. ¡Que la fiesta comience! ¡Vámonos! Adelante, para allá, por favor, por favor. Por favor. Ahí les voy, ahí les voy. Perdóname, Fabián, pero la neta no sé qué decirte. Todo esto está bien raro. Puede, pero míralo de esta manera. Somos jóvenes, ¿sí? Y yo no te voy a pedir matrimonio, ¿no? Ni tampoco un noviazgo formal. Yo solo quiero una oportunidad, ¿sí? Y si no funciona, lo dejamos ahí. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Muy seguro. En serio, quiero estar contigo aunque estés enamorada de otro. ¿Sabes por qué? Porque sé que te vas a enamorar de mí. Ay, bien seguro tú, ¿no? Sí. A ver, Fabián, no entiendo si tienes a tantas en la universidad. ¿Por qué te empeñas en estar conmigo? Porque eres diferente. Tienes carácter. Eres inconquistable. Es más, sabes lo que quieres, lo vas a buscar y lo consigues sin pedirle permiso a nadie. Y eso me encanta. ¿De verdad piensas todo eso de mí? Sí. Y algunas cosillas más, pero no, ni al caso, porque vas a salir corriendo. Bueno, pues, si vas a respetar lo que siento y no me vas a presionar, está bueno. Podemos salir juntos. Vas a ver que no te vas a arrepentir. Calma las dos y mucho cuidadito con armar otro escándalo aquí. Ah, no, es que eso no me lo tienes que decir a mí porque yo sé perfectamente cómo comportarme. No como ciertas personas que se quitan la máscara y sueltan veneno. No se llama veneno, se llama amor. No, ya párale, Vivi, y no tiene sentido. A ver, sí tiene sentido, para mí lo tiene. Eres mi amor, eres mi felicidad y tengo derecho a luchar por ti. Ah, claro, el mismo derecho que tienes para dañarle la vida a la gente. A ver, Beto es mi novio. Ay, dale con lo mismo. Es tu novio porque me lo robaste. Lo mío con Alberto empezó muchos años, pero muchos años antes de que tú aparecieras. ¿O me equivoco, panquecito? A ver, yo también tengo derecho de opinar. ¿Sabes qué? Me parece muy buena idea, Alberto, porque quiero saber si le quieres seguir los juegos a esta niña caprichosa. Sí. Digo, no. O sea, ya le expliqué que estoy saliendo contigo y que estoy muy bien y que no hay nada entre nosotros. O sea, entre nosotros. Ok. ¿Te quedó claro o te lo explico con manzanitas? Me queda claro que la vida es muy impredecible y que todo puede cambiar. Te las estoy contando, Alberto, ¿eh? A ver, 700, no. Leti, mi amor, pensé que no ibas a venir. Como dijiste que te ibas a quedar en la casa. Pues no, fíjate, porque tengo muchas cosas importantes que hacer aquí. Y la primera es decirte que vayas y busques a la gorda resbalosa esa y me la traigas. Bomboncito, no te pongas así, por favor. Esa foto era para alguien más, no para mí, Mateo, te lo prometo. Puede que tenga la cara de tonta, pero no lo soy. Leti, mi amor, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde Voy por vas? la gorda horrorosa esa y la voy a traer de las greñas o con grúa, como sea. Suelta. Mi amor. ¿Qué pasó? ¿Por qué se están peleando o qué? Es que mi lady me mandó por error una foto un poquito subidita de tono y me metió en líos con mi lady. Con mi Leticia. ¿Y se vale ver la foto? Ay, ¿para qué? Si es como un rinoceronte tomándose una selfie. Mateo, llámale a la gorda ya para que venga. O esto se acabó. Está bien. Tú ganas. Le voy a hablar a mi lady. Pero prométeme una cosa, Leti. Tenemos que hablar como gente civilizada. Nada de escándalos. No, pues no se va a poder. ¿Cómo le pides a una mujer que está como la suya, toda celosa, prendida y no se puede? No. Ya cállate y no te metas tú, porque tú le tienes que marcar en este momento a la gorda. Y quiero escuchar. No, sí, no, yo también. Señorita Milady, ¿cómo está? Hola, mi bomboncito. Ay, me encanta que hayas tomado la iniciativa de marcarme. Veo que te encantó mi fotito. Justamente de eso quiero hablar con usted. Claro, voy para allá y hablamos de eso y de lo que tú quieras. Está bien, le espero en la boutique. Ya está Leti. Dijo que ahorita viene para acá. Uy, esto se va a poner bien bueno. ¡Hola, papacito! Óyeme tú a mí, gorda asquerosa. ¿Por qué le mandas una foto a mi marido?
No sé de qué foto me habla, señora. Beto, me tengo que ir. ¿Qué pasó? Javier movió la mano. ¿En serio? Sí. ¡Beto! Mi hermano movió la mano. Yo no sé de qué foto me habla, señora. Perdón. Ay, ¿cómo no vas a saber? Sí, claro que sabes qué foto le mandaste a mi marido. Papacita, cuando me llevas al cielo, papacito. Ya me acordé. Ah, no, es que también se manda fotos así como... Te voy a enseñar a respetar a No, mi amor, ya te ves, se equivocó de persona. La foto no era para mí, no era para mí. Ay, cállate tú, que aquí la gorda me va a decir la verdad. A ver, un momento. Si crees que me ofendes diciéndome gorda, estás muy equivocada, ¿eh? Prefiero valer por dos que ser una lechuga desabrida como tú. ¡Qué horror! Ay, hazle un favor al mundo y no te vuelvas a tomar una foto gorda, horrible, asquerosa. Mamá, estoy horrible y soy una gorda asquerosa. Y si soy tan horrible, ¿por qué estás tan preocupada de que te baje a tu marido? ¿No serás tú la horrible asquerosa? ¡Ay, ahora sí te No, y aprenda a respetar. Cuide sus palabras, por favor. A ver, Bombón, ya estoy cansada, ¿eh? Que tu mujer sepa que tú y yo estamos enamorados. Mira nada más el desastre que dejó mi lady, papá. No sé qué voy a hacer con ella. Pues tenle paciencia, hija. Seguro le dio un ataque de hambre y se fue a comprar algo. La muchacha es buena gente. Y tú, un viejito alcahuete, consentidor, le das permiso para que se la pase comiendo todo el día en la tienda. Precisamente por eso es tan feliz y alegre. Tú deberías hacer lo mismo y a ver si te cambia la carita esa. Pues es la única que tengo, papá. Pero a mí es la que más me gusta porque se parece a la de su mamá. Ay, parece que llega un buen momento. Él es Antonio, un ejecutivo millonario con una familia muy imperfecta. Tengo severos problemas